Todos conocemos de sobras este Evangelio donde Marta se queja a Jesús. Se queja porque su hermana está tranquilamente escuchándole a él, o sea, escuchando la palabra de Dios, es Dios quien está pronunciándola, y no le echa una mano en las tareas de la casa. Pero también se queja incluso al mismo Jesús. Le dice, ¿no te importa que mi hermana no me eche una mano? O sea, también hace un poquito culpable a Jesús. Y este Evangelio, sobre el cual se han escrito ríos de tintas, pues se ha utilizado con frecuencia para enfrentar la acción, lo que hace Marta, la contemplación, lo que hace María. Enfrentar el trabajo, lo que hace Marta, o la oración, escuchar a Dios, que es lo que hace María. Pero nos equivocamos totalmente si enfrentamos oración y trabajo. Y nos equivocamos totalmente porque las dos, tanto la oración como el trabajo, las dos son necesarias. Las dos se complementan. Y este ha sido siempre el sentir de la Iglesia. ¿Qué decía la regla de San Benito que hemos celebrado estos días atrás? Ora et labora, o sea, reza y trabaja. O sea, siempre ha sido el sentir de la Iglesia que por un lado está la oración, que tenemos que hacerla, y también está el trabajo, que también tenemos que hacerla. No son dos cosas que se contraponen, sino que se complementan y las dos son necesarias. Y así nos lo enseñó Jesús. La oración. Jesús no nos enseñó la oración del Padre Nuestro y no nos enseñó, sobre todo con su ejemplo, cuando se retiraba largos ratos, incluso por las noches o de madrugada, a orar. O sea, Jesús con su ejemplo nos está enseñando la importancia que tiene la oración. ¿Y qué pasa con el trabajo? Pues Jesús lo mismo. ¿Qué hizo Jesús? La mayor parte de la vida de Jesús se lo pasó trabajando. O sea, mejor ejemplo, mejor enseñanza que esa no se puede dar. También es verdad que nos dice la Sagrada Escritura, quien no trabaje, que no coma. O el obrero merece su salario. O sea, el trabajo y la oración son dos cosas necesarias y dos cosas que se complementan. ¿Dónde puede estar entonces el error? El error está cuando le damos toda la importancia a una en detrimento de la otra. O sea, le damos lo mejor, toda la importancia a la oración, se la quitamos al trabajo. O le damos toda la importancia al trabajo, a la acción, y se la quitamos a la oración. Ahí es donde está el error. Nuestra época, ¿por qué se caracteriza? Yo diría porque le damos mucha importancia al trabajo, a los quehaceres, a las tareas. Decía el Papa Francisco que nos habíamos convertido en adoradores de la religión del estar atareados. Eso decía el Papa Francisco. Y yo creo que mucha razón tenía, o toda la razón. ¿Cuántas veces no escuchamos? Es que no tengo tiempo. Es que no me da la vida. Es que tengo que hacer esta cosa o la otra. Pero cuando decimos que no tenemos tiempo, ¿para qué no tenemos tiempo? Porque a lo mejor no tenemos tiempo para una cosa porque se lo estamos dedicando a otra cosa. O sea, se lo estamos dedicando a lo que preferimos, a lo que nos gusta, a nuestras aficiones, a lo que sea. Y claro, entonces no tenemos tiempo. Pero quizás es porque estamos dedicándole el tiempo solo y exclusivamente, o casi todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, a cosas para nosotros. Y a lo mejor nos olvidamos un poquito de Dios y de los demás.
¿Nos hemos parado a pensar que una semana tiene 168 horas? Y de esas horas, ¿nos hemos parado alguna vez a pensar cuánto tiempo le dedico a Dios? Que son muchas horas a lo largo de la semana. ¿Cuánto tiempo le dedico a Dios? Porque sería un signo claro de la importancia que tiene Dios en mi vida, según el tiempo que le dedica a Dios. Y solemos decir, no, es que está antes la obligación que la devoción. Ahora, como cristianos, tendremos que preguntarnos, ¿y cuál es la obligación? Porque el primer mandamiento de la ley de Dios lo dice muy claro. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Recalco lo de cosas. Y recalco lo de amarás, que es un mandato. No dice, bueno, puedes amar a Dios sobre las cosas. No. Amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, Dios está por encima de todas las cosas. Y eso es un mandato por parte de Dios. Eso es un mandamiento. Un mandamiento es un mandato. Por lo tanto, esa es nuestra obligación. Que nos escudamos en muchas ocasiones, no, es que está antes la obligación que la devoción. Y las cosas de Dios, bueno, son devociones. Si nos apetece las hacemos y si no, no. No es así. Es un mandato. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Bien, vamos a fijarnos ahora en una frase del Evangelio que me parece muy interesante. Le dice Jesús a Marta. Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa por muchas cosas, pero María ha elegido la mejor parte y no le será quitada. Me voy a fijar en lo último de la frase. Y no le será quitada. Pero no nos tiene que ser quitada ni la oración ni el trabajo. ¿Por qué? Porque las dos cosas en sí mismas son buenas. Ahora, nosotros podemos pervertir tanto la oración como el trabajo. Lo podemos hacer mal. Tenemos que pensar que para Dios lo que cuenta siempre es la intención. La intención con la que hagamos las cosas, tanto la oración como el trabajo. Un ejemplo de que podemos hacer la oración mal, que en sí mismo es algo buenísimo, pero lo podemos hacer mal. El caso que aparece en el Evangelio de aquel fariseo que se pone a rezar alante del todo en el templo y reza diciendo una oración egocéntrica, se alaba a sí mismo, va a lucirse ante Dios, diciendo todo lo bueno que es él y lo que es peor, diciendo lo malo que es el publicano que está en la parte de atrás del templo. ¿Esa oración puede subir a Dios? ¿Esa oración puede ser acogida por Dios? Desde luego que no. Y en sí mismo la oración es algo bueno, pero esa oración no puede ser acogida por Dios. En cuanto al trabajo, también es algo bueno, es algo necesario. Pero si solamente lo hacemos por el afán de tener, de poseer, de tener más cosas, al tener más cosas estar por encima de los demás, y si eso nos quita la paz, como es el caso de Marta en el Evangelio de hoy, pues eso tampoco viene de Dios. Eso nos sirve de poco. Y entonces podemos decir la frase de Jesús de hoy, nos será quitado. Quiere decir que no nos servirá de nada. Todo depende del fin, de la intención con que hagamos las cosas. Y podemos ya en segundo lugar preguntarnos, ¿y cuándo no nos será quitado? ¿Cuándo no nos será quitado? Pues cuando lo hacemos bien, cuando lo hacemos por Dios, cuando se lo ofrecemos a Dios, cuando lo hacemos para servir a los demás, cuando vamos buscando la gloria de Dios, cuando esas tareas nos enriquecen,
Cuando esas tareas, esas cosas que hacemos, nos santifican, entonces esas obras no nos serán quitadas. Traigo aquí, recuerdo esa frase que todos conocemos de Santa Teresa. Ella decía que entre los pucheros también andaba Dios. ¿Qué quería decir Santa Teresa con esa frase? Quiere decir que cualquier tarea que hagamos en la vida, por muy sencilla que pueda ser, por muy insignificante que nos pueda parecer, puede ser una obra que produzca vida eterna. Y entonces, esa obra, aparentemente a nuestros ojos insignificante, si produce vida eterna, ya trasciende a este mundo. Y estamos hablando de estar en la cocina, dice Santa Teresa, entre los pucheros, barriendo, fregando, trabajando, estudiando, haciendo deporte, paseando, pasando un rato con los amigos. Cualquier cosa que hacemos bien produce vida eterna. ¿Qué quiero decir con esto de que produce vida eterna? Lo digo con una palabra ya muy sencilla, que nos está alcanzando un trocito del cielo. Cualquier obra, por pequeña que sea, siempre y cuando la hagamos bien. Hay una frase en el Evangelio por parte de Jesús que me encanta. Dice él: atesorad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la carcoma los corroen. Esto que estoy diciendo es atesorar tesoros en el cielo. Cuando una obra la hacemos por Dios, se la ofrecemos a Dios, buscamos la gloria de Dios y estamos sirviendo a los demás y lo hacemos por amor a los demás. Cuando hacemos así, cualquier tarea, por insignificante que sea, produce vida eterna. Estamos atesorando tesoros en el cielo. Entonces, podemos decir que no hay ninguna obra pequeña, porque si la hacemos así, toda obra trasciende este mundo. Toda obra puede atesorar un tesoro en el cielo. Pues que el Evangelio de hoy nos ayude a, como todas las cosas casi siempre, a saber que en el término medio está la virtud. Es importante la oración y es importante el trabajo, siempre y cuando lo hagamos bien. Lo hagamos con una rectitud de intención. Cuando lo hacemos así, estaremos ganando ese trocito de cielo. Estaremos atesorando tesoros en el cielo. Que así sea.